Hola, buen día. Nos encontramos con la arquitecta Claudia Boscoso Priego. Muchas gracias, arquitecta, por recibirnos y brindarnos esta plática. Como sabe, estamos profundizando en la realidad del ejercicio profesional y nos gustaría conocer su perspectiva, ya que usted tiene una experiencia activa en el campo y en la gestión de proyectos. Muchas gracias, jóvenes. Espero que la información que yo les pueda proporcionar funcione para su desarrollo profesional. Muchas gracias, arquitecta. Como primera pregunta, o más bien para empezar, nos gustaría que nos contara un poco cómo ejerce actualmente la arquitectura. Bueno, chicos, yo tengo una formación de arquitecta en licenciatura en la UJAT y luego hice una experiencia profesional de maestría en restauración de monumentos históricos por la UNAM y mi desarrollo ha sido sobre esa área, sobre la conservación del patrimonio nacional. Desde su punto de vista, ¿qué requisitos considera que son los más importantes para ejercer legalmente la profesión hoy en día? Pues principalmente tienen que tener el parámetro académico cumplido, el cual les otorgue una cédula profesional y un título profesional, que les autoriza a nivel legal en todos los términos la ejecución de cualquier término de obra o arquitectura. Y si no contamos con estos requisitos, la cédula profesional, ¿cómo sería? Bueno, si ustedes terminan los 8 o 10 semestres, depende en dónde estén estudiando la carrera, quedarían solo como pasantes de arquitecto, pero a través de algún profesional podrían ejercer la profesión, siendo una vinculación entre ambas partes, ustedes como pasante y un profesional que pudiera firmar. Ok, muchas gracias. Y ya continuando con los requisitos que son importantes para ejercer legalmente, ya sobre la preparación que sigue después, ¿usted cuenta con algún tipo de certificación especial? Bueno, tengo las certificaciones oficiales ante el gobierno, que sería mi título y cédula profesional de la licenciatura en arquitectura por la UJAT, y tengo igual título y certificado de la maestría en restauración de monumentos por la UNAM. Entre ellos tengo otras especialidades como instalaciones hidrosanitarias y tengo el uso de materiales técnicos en la restauración. Esos son algunos de los certificados que tengo. ¿Se puede sacar otra certificación a la par del estudio de la carrera? Claro, yo he realizado talleres o algunos tipos de cursos que me puedan implementar a la par de la especialidad en la que estoy llevando. Ustedes podrían llevar ahorita talleres o especializarse en renders, en algún tipo de fabricación o paquetería de AutoCAD, y eso les da una certificación oficial que les hace un plus para poder gestionar cualquier trámite y además para poder hacer un plus para la contratación en cualquier casa de arquitectura. Eso está muy bien porque pues como estudiantes nos debemos preparar mucho. Tengo entendido que es lo más conveniente prepararnos durante la carrera, tener ciertos conocimientos por ya ingresar al mundo laboral, tener un poco más de experiencia que el resto. ¿Qué opinas sobre eso? Claro, mire, entre más profesionalismo adquieran, entre más elementos consideren sean necesarios para poderse integrar al mundo laboral, les va a convenir para facilitar la adquisición de un trabajo. La verdad es que estamos en un mundo muy competitivo y el que tenga mayores certificaciones o conocimiento y experiencia laboral les va a dar esa apertura. Y continuando, ¿qué tipo de trámites realiza con mayor frecuencia ante las autoridades? Ok, miren, chavos, no sé si ustedes sabían, yo manejo también la dirección de sección de monumentos históricos del Centro INA Tabasco, aparte de ser profesora aquí en la UAT. Yo en esa sección soy la que autoriza trámites de colocación de anuncios en el centro histórico y autorizo obras en el centro histórico. Entonces, aludido a eso, también hago personalmente, en mi vocación profesional, solicitudes de trámite de licencia de obra o permisos de obra ante el ayuntamiento. Entonces, yo tengo el conocimiento en las solicitudes de trámite de monumentos históricos porque yo los autorizo y aparte hago gestión propia de permisos y licencias de obras ante el ayuntamiento del municipio. Entonces, estos son los tipos de trámites que manejo, de una parte como directora de un área y en otra parte como profesionista que ejecuta obras y proyectos. ¿Y me puedes mencionar algunos de los requisitos que piden para esta documentación? Bueno, básico, tienen que tener por lo menos el proyecto que van a realizar, el estado actual del proyecto, del predio, el proyecto que van a realizar, después documentos que acrediten la responsabilidad, ustedes documentos legales que acrediten que son arquitectos o que son ingenieros. Creo que en diferentes áreas
cambia el profesionalismo que tengan, el uso de suelos del predio, el número oficial, la memoria descriptiva, la especificación de materiales, herramientas y el director responsable de obra. En cada uno de los trámites varía el tipo de trámites, pero generalmente son esos los que se repiten. Bueno, ¿y cuál diría que es la principal dificultad o el mayor reto que se enfrenta en la gestión de sus proyectos? Yo creo que en cuestión del área de trámites sería los tiempos en que la gente que recibe los trámites, o sea, las ventanillas únicas, que son las áreas que reciben trámites, nos puedan resolver si los proyectos están bien o qué documentación hacen falta. Cuando ustedes entregan documentos en ventanilla única de ayuntamiento o del INA, que es el área en la que yo estoy, suelen tardar de 10 hasta 30 días en resolverte los deterioros o las faltantes en los proyectos. Entonces creo que la dificultad es más eso, acortar los tiempos para que los proyectos puedan avanzar y no quedarse como estancados en ese tiempo ahí. ¿Y cómo se cortarían esos proyectos? ¿Habla de alguna manera de qué tipo como agilización que hay monetariamente? O sea, de que se les tiene que dar algo o simplemente otras cuestiones. Desde nuestro punto de vista como profesionistas sería la experiencia. A partir de que tantas veces encuentres y aprendas lo que le tiene que llevar cada uno de los proyectos o todos los lineamientos que hay que seguir para que sean viables, acotarás el tiempo y ellos revisarán más rápido. Pero creo que también hay un problema de raíz desde las infraestructuras o el planteamiento de las gentes que revisan, y entonces se van a la burocracia de que si marca 10 o 30 días, ejecutan 10 o 30 días cuando podrían terminar en 5 o en 15 y entonces entregar respuestas rápidas. Pero creo que de nuestra parte sería como ir aprendiendo para ir delimitando o acotando los errores que podemos tener. Aquí donde entra la mochada. Bueno, y cambiando un poco de escala humana, ¿usted qué considera que es clave o fundamental en el desarrollo de proyectos urbanos que sea exitoso? Bueno, yo creo que deberíamos contemplar al 100% el uso del espacio urbano para las personas que lo habitan y entonces no solo visualizar las grandes vialidades o el crecimiento de manchas urbanas e infraestructuras con espacios para funciones, sino más que nada decir qué necesita el cliente para esta área. Si es una calle o una ciudad, saber quiénes van a habitar ahí y qué espacio necesitan. Si es un espacio comercial, ¿qué necesitan? Calles más amplias, banquetas más amplias, lugares de estacionamiento, parquímetros, y entonces saber que nuestro cliente real cuál es y en función a ese hacerlo. Lo que regularmente hacemos es construir con la necesidad del espacio sin considerar al que habite el espacio. Y entonces creamos cosas infuncionales porque no averiguamos, no hacemos censos, no colectamos información, no vemos la continuidad en los parámetros de diagrama que nos diga qué funciona y qué no funciona, y entonces solo diseñamos por cumplir una necesidad sin realmente investigar. ¿Y cree que en Tabasco hay proyectos urbanos que sean exitosos? Creo que en los 80 hubo algunos proyectos urbanos exitosos. A lo mejor Tabasco 2000 podría ser una parte del inicio de un proyecto urbano exitoso que se ha perdido y que lógicamente por el avance de 30, 40 años ya no funciona. En ese momento fue exitoso. Después de eso creo que no hemos tenido proyectos urbanos exitosos. Hemos cumplido con la necesidad de generar recursos para que entre a las finanzas de todo mundo dinero, pero estos no han cumplido la necesidad de espacio, de distribuciones viales, de el uso cotidiano de la gente. Entonces esos pequeños diseños han tenido dificultades y han fallado. Bueno, queremos saber cómo usted aplica la pirámide de movilidad en sus proyectos, donde el peatón tenga la prioridad ante el vehículo. Bueno, chicos, primero que nada, creo que yo, en base a mi experiencia en el estudio del espacio urbano de manera histórica por mi orientación en el patrimonio, creo que lo que nos ha faltado es los resultados constantes comparativos a través del tiempo de lo que ha funcionado o no ha funcionado en el uso peatonal y ciclista. En las ciudades contemporáneas hemos desvinculado lo que sí ha funcionado en el pasado con tal de luchar en quién es mejor en esta época de diseño contemporáneo, y creo que siempre ha sido la constante decir que los peatones necesitan más banquetas, que necesitan espacios luminosos, que necesitan calles seguras, que necesitan pasos de cebra, pasos peatonales. Pero entonces, ¿cómo funciona esto en los diferentes ambientes sociales y culturales que coexisten o que han coexistido en las diferentes ciudades?
Porque no es lo mismo poner un paso peatonal en Brasil que ponerlo en México, ni en Estados Unidos, y mucho menos en Europa, y digamos en Noruega, que manejan un sistema de manejo vehicular diferente. Entonces, creo que hemos llevado a generalizar los reglamentos que dictan de manera internacional sin asociar la vida cotidiana o la tradición cultural de cada una de las ciudades. Entonces, yo lo que busco luego siempre es ver eso, cómo funciona el medio ambiente, la sociedad y qué es lo que quiere. Si se paran en esquinas porque hay un árbol, si se paran en calles amplias porque ventilan más, y entonces el uso de esa priorización del qué espacio quieren, en qué ciudad, en qué momento es lo importante. ¿Forma parte de algún colegio de arquitectos o alguna asociación profesional? No, por el momento no formo parte del Colegio de Arquitectos ni de Restauradores, porque también hay Colegio de Restauradores, y asociación profesional no en forma activa. Sí he formado o participado en coloquios y en reuniones, pero no profesionalmente y activa. ¿Nos podría decir por qué no forma parte de alguno? A nivel de Colegio de Arquitectos, creo que se ha desvinculado o se ha perdido el interés o la realidad de por qué se da el Colegio de Arquitectos. Ciertamente es una formación o una estructura para crear directores responsables de obras y otras direcciones de responsabilidad, pero creo que además debería de ejercerse un mecanismo en el que el grupo o el comité de arquitectos generaran proyectos o participaran en proyectos en los que todos se beneficiaran en la estructura y en las ganancias de esos proyectos. Y entonces sería un plus, porque los que estuvieran interesados entrarían no nada más por aprender y por generar una dirección, sino además por generar un beneficio económico. Y creo que eso es lo que falta. Ha sido más una estructura de cafecitos y de qué me gusta y de tener una dirección responsable de obra por generar un recurso, pero no un movimiento de la aportación de proyectos que realmente sean viables y de la generación de recursos para todos los agremiados. ¿Cuál cree que sería la estructura con la cual está conformada el colegio? Mira, creo que lo que podríamos ser más importante es que sí formáramos DROs, responsables de obras, pero que además generáramos el plus de activar la creación de proyectos y que todos tuviéramos el beneficio de la creación de proyectos. Como si SOTOG o cualquier dependencia de gobierno genera que se va a generar un proyecto o que se va a hacer un proyecto o un concurso para tal proyecto, se generaran en los mismos colegios grupos interdisciplinarios en los que ellos generan el proyecto y el beneficio fueran para todos los que participan ahí. O, en dado caso, que por turnos fueran participando los agremiados y entonces se viera que cada uno tiene un beneficio, y beneficio en todas las áreas que implementa el Colegio de Arquitectos. Muchas gracias, arquitecta, por brindarnos esta entrevista, al igual que por su respuesta. La verdad ha sido muy enriquecedor escuchar cómo lleva la teoría de la normatividad y la movilidad en la práctica real. Al igual que nos pareció en este caso más interesante a nosotros su punto de vista sobre los colegios arquitectónicos y también las asociaciones profesionales que tiene. Como último punto, me gustaría preguntarles, o más bien, ¿hay algo que les gustaría a usted agregar a quienes estamos en este camino? Bueno, chicos, miren, en realidad no se tienen que aprender las normativas ni los lineamientos, así como dicen los artículos, porque en realidad es un tema sin fin que no podrían concluir. Tienen que ser conscientes de que existen normativas para todas las consideraciones arquitectónicas y definir o entender que todos los proyectos son particulares. Aunque pareciera que todas las casas habitación son casas habitación y las necesidades son las mismas, hay que ver dónde están ubicadas esas casas habitaciones. Entonces, cuando tengan una solicitud de un diseño en específico, váyanse a las normativas. Lo que tienen que saber que ustedes es que hay normativas y lineamientos. Entonces, no es aprendérselos, es saber que existen y buscarlos para que los apliquen. Entonces, eso es lo importante, no ser ajeno y tratar de diseñar por diseñar, sino ubicar en espacio, tiempo y la normativa adecuada para cada uno de los diseños que le soliciten. Bueno, arquitecta, muchas gracias nuevamente por su tiempo y por regalarnos un poco de su experiencia con nosotros.